Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a su primera clase de pasantía técnica. Les pregunto, ¿saben cómo se aplica el conocimiento teórico en el campo laboral? Este periodo de pasantía los llevará a experimentar el mundo laboral y les permitirá visualizar cómo se conecta el conocimiento teórico con la aplicación práctica en el mundo real. El objetivo de este aprendizaje práctico es que puedan conectar las teorías, normas y leyes regulatorias con su aplicación en el uso y fomento de los espacios con el fin de generar el mayor y mejor crecimiento urbano y poblacional sostenible, considerando el respeto a los entornos naturales y el bienestar de los pobladores. Durante su experiencia laboral podrán constatar la aplicación de estas normas y leyes en los diferentes proyectos y actividades en las que estarán involucrados. Espero que aprovechen al máximo esta experiencia, adquiriendo conocimientos y habilidades que les serán invaluables en su futuro profesional. Durante este proceso de aprendizaje conoceremos sobre las normas, leyes y reglamentos aplicables al diseño urbano y sus criterios de expansión. Manejaremos los aspectos de la gestión urbana, la permisología y los atributos de cada ente de gestión. Los objetivos que vamos a abordar son los siguientes: normas y reglamentos urbanos en Venezuela, normativa legal para el ejercicio profesional, legislación urbanística básica, terminologías legales y urbanas, criterios de expansión urbana y gestión urbanística y permisología. Durante este proceso conoceremos la aplicación de la normativa legal a los procesos de desarrollo de los espacios urbanos y del desarrollo en general del país. Conoceremos los aspectos fundamentales y las terminologías legales. Escrutaremos artículos de la ley, trabajaremos con los criterios de expansión y equipamiento urbano. Abordaremos los aspectos y manejos de la gestión urbana, a quienes corresponden dichas funciones y cuáles son sus atribuciones. Finalmente, visualizaremos cómo se distribuyen dichas atribuciones de acuerdo a la distribución jerárquica del Estado. La evaluación de la materia se corresponde al esquema básico de evaluación sujeto a las exigencias de la universidad, esquema que ustedes ya conocen: asignaciones, participación, foro de discusión, exámenes, informe de pasantía y presentación en video de los aprendizajes en la pasantía en construcción. En este caso, quería pues preguntarles si ya tienen el ente, el instituto o la empresa donde van a realizar su pasantía. Esa información es importante para mí y debo reportarla al decanato de la Escuela de Arquitectura. El trabajo final se corresponde con el informe de pasantía, el cual será el resultado de las actividades desempeñadas y conocimientos adquiridos durante la pasantía. La presentación en video será la exposición audiovisual en formato resumen de todas las actividades y conocimientos y experiencias significativas obtenidas durante su experiencia práctica en la empresa o el ente donde les haya correspondido hacer su pasantía práctica. Bien, vamos a iniciar con la primera parte de la primera clase,
es la introducción a la legislación urbanística básica en nuestro país. Vamos a conocer las leyes fundamentales que regulan cómo se planifican y se ordenan nuestros territorios urbanos y rurales, con especial énfasis en las leyes claves de 1983 y 1987. La legislación urbanística comprende todas las normas y decisiones que regulan cómo se desarrollan y gestionan las ciudades y territorios. Esta disciplina es fundamental para evitar problemas como el crecimiento desordenado, las fallas en el suministro de recursos como el agua, electricidad, descargas de agua servida, el gas, la telefonía o la degradación ambiental por la explotación indiscriminada de los espacios urbanos, además de la contaminación de los cursos de agua y la polución atmosférica. En este momento, pues los invito a reflexionar sobre su entorno donde ustedes viven y analizar un poco si esta problemática está presente en ese entorno. Quisiera saber sus comentarios, quisiera saber sus observaciones. Profe, en mi caso, que vivo en Estados Unidos, eh, ¿cómo sería en ese sentido? Sí, bueno, fíjate, Jenser, nosotros, pues toda la programación de la universidad en cuanto al conocimiento de las leyes y la preparación del arquitecto para el manejo de las leyes está basado pues en las leyes del país, en las leyes venezolanas. Ahora, este esquema es internacional, o sea, el arquitecto en el país que sea que él vaya a desempeñar sus funciones, cuando se trata de la implantación de un proyecto, él debe conocer los, los, los aspectos legales que rigen en ese entorno. ¿Sí? Entonces, si tú vas a desempeñar tus funciones en ese país, entonces, bueno, tú tienes que abordar el conocimiento sobre la ordenación urbanística que rige inclusive en el estado donde tú harías el desempeño de la función. Sí, acuérdate que Estados Unidos es un país cuyas leyes son federales, es decir, cada estado maneja sus propias leyes y el ordenamiento urbano también es de competencia estatal. ¿Sí? En Venezuela, el esquema, como en Venezuela, el ordenamiento político es nacional, la estructura de las leyes es estatal. Es decir, la ley para el ordenamiento del territorio y la ley para el ordenamiento urbanístico rige en todo el territorio nacional de Venezuela. En los municipios, en cada municipio de cada estado, hay algunas variantes, pero en general se utilizan estas dos leyes para la distribución urbana y con excepción de algunos detalles que pueden estar en particular en normativas municipales, podría ser las pequeñas diferencias. No así allá en Estados Unidos, es estatal, cada estado tiene su propia ordenación, sus propias leyes para la ordenación urbanística. Entonces, en ese caso, pues, tendrías que revisar las normas de allá, del estado donde habites o donde vayas a ejercer la profesión, para poder conocer cómo ellos manejan los aspectos de la ordenación territorial y urbana, e inclusive el equipamiento
porque en Venezuela pues también tenemos, eso también se los voy a mostrar, una norma de equipamiento urbano, es decir, una norma donde dice, por ejemplo, la cantidad de litros de agua por habitante por desarrollo urbano o la cantidad de kilovatios hora a suministrar por habitante por desarrollo urbano, ¿no? Entonces, esas normas de equipamiento urbano también debes averiguarla allá. ¿Ok? Bien comprendido, Jensen. Sí, profe, muchísimas gracias. Perfecto, perfecto. Bien, bien. Continuamos entonces. Hablaba entonces de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, que fue publicada en el año 1983. Antes de este año existían un conjunto de leyes que aplicaban para ordenar el territorio, pero eran leyes dispersas. Entonces lo que se persiguió con esta ley que se publicó en el año 83 fue conjugar todas esas leyes dispersas que estaban en el país, diferentes estados, y convertirla en una sola. Y es una sola ley que rige en todo el territorio en lo que respecta a la ordenación territorial. Esta ley, ¿qué es lo que busca? Planificar el uso del territorio para que el desarrollo sea sustentable en concordancia con el desarrollo económico y se garantice el bienestar social del país a largo plazo. Es decir, en ella queda plasmado en cómo se va a utilizar el territorio, a qué explotación corresponde cada zona del país. Este, Podemos entender que hay explotación para agrícola, hay explotación para residencial, hay explotación para industrial, es decir, el espacio territorial se puede utilizar para diferentes actividades, pero se ordenó de acuerdo a las capacidades y disponibilidades de recursos territoriales. Entonces, por eso podemos ver que hay espacios que son destinados al fomento agrícola, hay espacios que son destinados al fomento pecuario, al fomento industrial, al fomento residencial. Es decir, en cualquier terreno no podemos hacer cualquier cosa. Hay que referirse al ordenamiento territorial para saber en una determinada parcela cuál es la vocación de servicio asignada por el Estado, si es para desarrollo agrícola o pecuario o residencial o industrial. ¿Sí? Esta ley también define cómo se deben usar los espacios según sus capacidades y limitaciones ecológicas. Es decir, regula los procesos urbanos y rurales para armonizar el desarrollo económico y social haciendo uso racional de los recursos, considerando la protección del medio ambiente. Orienta los procesos de urbanización e industrialización de manera equilibrada e incluyendo planes de desconcentración de espacios urbanos existentes. Esta última parte ha sido pues toda una lucha del Estado para poder desconcentrar y reubicar y mejorar la explotación del uso de ciertos espacios. Entendemos que la ley se emite en el año 83, pero antes de eso, pues ya se hacía uso de muchos espacios del territorio. Y esta ley pues pretende ir reorganizando esa explotación, pero es un proceso paulatino, pues porque implica ir cambiando la vocación territorial de un uso, por ejemplo, residencial a un uso industrial o a un uso agrícola. ¿Sí?
Bien, también tenemos la segunda ley que vamos a ver, que es la Ley de Ordenamiento Urbanístico, emitida en el año 87. Aunque los municipios son los principales responsables del urbanismo, el Estado Nacional tiene un papel vital para establecer normas y coordinar la planificación. El objetivo de esta ley es procurar el crecimiento armonioso de los centros poblados, salvaguardando los recursos naturales. Está vinculada con la Ley de Ordenación del Territorio Nacional, pero establece claramente sus competencias en la ejecución del desarrollo social, comercial y productivo, el control administrativo y judicial y la participación de las comunidades en los asuntos urbanísticos. De hace algunos años para acá, en Venezuela, se le ha dado voto a la ciudadanía para participar en esta regulación o reordenación de los espacios territoriales, según pues, los intereses de las comunidades, sin el menoscabo del control del Estado, para que la propuesta de las comunidades no vaya en perjuicio de los recursos naturales, del medio ambiente, del equilibrio social y del equilibrio ambiental. En Venezuela, la gestión urbanística implica varios niveles de gobierno que deben coordinarse, en los que se ven involucrados desde los ministerios hasta las alcaldías. Por cierto, este es un esquema a nivel mundial. En otros países funciona exactamente. Las leyes tienen niveles jerárquicos. La Constitución establece las competencias, es decir, qué se debe hacer. Y las leyes organizan quién hace qué actividad para lograr un desarrollo ordenado. En Venezuela, por ejemplo, el orden de importancia o la jerarquía legal empieza por la Constitución como ley eh, primaria, básica, ley madre. Luego vienen las diferentes leyes en los diferentes ámbitos. Y por último están los reglamentos y las ordenanzas. Para garantizar una coherencia en la planificación, existen distintos planes en diferentes escalas que van desde el nacional hasta el local, cada uno adaptado a las necesidades específicas del territorio. En todos los niveles se cuida que el uso asignado al suelo sea adecuado a su vocación. Aquí quiero hacerle una aclaratoria. Los suelos, lo que se refiere a la vocación del suelo es cuál es el mayor y mejor uso de ese suelo. Es decir, de acuerdo a las características del suelo, a su composición mineral, de acuerdo a la ubicación geográfica dentro del país, de acuerdo a la disponibilidad de recursos naturales, de acuerdo a su ubicación, si está en sectores rurales, alejados de las ciudades o dentro cerca de las ciudades, dentro de los espacios urbanos, se le asigna una utilidad a ese suelo, y a eso es lo que se refiere con vocación. Entonces, en Venezuela, pues podemos encontrar que los suelos tienen vocación agrícola, vocación pecuaria, vocación industrial, vocación residencial. Es decir, cuál es la explotación que el Estado le asigna a ese suelo en particular. Entonces, por eso podemos ver que en Venezuela, por ejemplo,
los estados llaneros, Apure, Barinas, Guárico, la mayor vocación de sus territorios es agropecuario. Sin embargo, vemos, por ejemplo, estados como Valencia, que tiene un mayor índice de vocación industrial, tiene muchos espacios de vocación industrial, ¿no? Entonces, bien, esto entonces pertenece a a cómo se ha ido organizando territorialmente el uso o la explotación de los suelos dentro del territorio nacional. Uno de los aspectos esenciales de la legislación urbanística es la participación ciudadana, que asegura que las decisiones reflejen las necesidades y aspiraciones de las comunidades. Tal es así que podemos observar cómo en la actualidad la decisión de ejecución de proyectos de ampliación urbanística en diferentes sectores. Aunque contamos con un buen marco legal, la realidad presenta desafíos para su aplicación efectiva. Si la correcta aplicación de las normas es fundamental para empezar a controlar el caos urbano, es la desconcentración urbana un reto que requiere el trabajo conjunto y sostenido de varias generaciones futuras, donde ustedes como futuros arquitectos tendrán un rol primario como especialistas en el área. Es vital que todos los actores trabajen juntos para hacer que las leyes se cumplan y así construir ciudades sostenibles. Bien, para concluir, debemos destacar que el marco legal es fundamental para ordenarnos como sociedad y lograr ciudades, perdón, que respondan a las necesidades reales, respetando nuestro ambiente y garantizando calidad de vida. Bien, llegamos al final de la clase. Quisiera pues conocer sus comentarios, sus reflexiones y cualquier comentario respecto a la didáctica de la clase, estoy atento para oír. Adelante, Jenser, quería hacerte una pregunta particular. ¿Tú estás desempeñando una labor en Estados Unidos o vía online en Venezuela? No, tengo planificado desempeñarla vía online en Venezuela, aunque tengo la opción de poder desempeñarlo acá también. Pero bueno, es mucho más fácil para mí por el tema del trabajo del que estoy ahora, que para mí sería un poco engorroso y complicado poder movilizarme hasta una empresa, bien sea constructora o una firma de arquitectos. Entonces estoy manejando las dos opciones, porque no tenía muy claro en qué consistía la cátedra esta cátedra, o sea, sé que era Entiendo. pasantía, ¿no? Porque su propia palabra lo dice, pero quizás podía entender de que sería como una abreboca a lo que pueden ser las pasantías más fuertes, por así decirlo. Claro. Pero bueno, ya con la aclaratoria que nos hizo al principio de la clase, entonces voy a tener esas dos opciones, una poder hacerla online en Venezuela, porque sería mucho más fácil también usted como docente poder evaluar el conocimiento en Venezuela que acá, ¿no? Porque como lo comentó la ordenanza, aunque en derecho general son las mismas bases, sí aquí en cuanto a estados y condados, que son como una especie de el Como estado, alcaldía. el estado es el estado y el condado pudiera ser las alcaldías, pero Ujú.
mismo sí. condado incluye también otras ciudades. O sea, un mismo condado puede incluir 8, 10, 12 ciudades. Entonces, hay leyes estatales, leyes a nivel de condado, leyes a niveles de ciudad. Entonces va a ser un poco como más engorroso. Pero sería también fructífero porque, bueno, sería emplear un poco más el conocimiento en cuanto a la base legal que pudieran haber en un país como Estados Unidos, donde lo comentó muy bien, hay leyes federales donde cada estado o cada organismo se maneja de manera independiente. Claro, aunque es correcto, ¿no? Aunque te digo, que lo hagas allá o que lo hagas en Venezuela, no nos afecta para la cátedra, Ok, porque, bueno, el objetivo es que tus que tú puedas tener una experiencia laboral en el área, claro, por supuesto, en arquitectura, una experiencia laboral y pueda ver la aplicación práctica de tus conocimientos de lo que has ido aprendiendo hasta este momento en la universidad. Ese es el objetivo de la pasantía, de manera tal que si ejecutas la pasantía allá o vía online en Venezuela, para los efectos prácticos, estás logrando lo que se quiere, que es la aplicación del conocimiento teórico en la práctica, en el ejercicio profesional. perfecto, profe. Sí, la universidad tiene 3 periodos de pasantía durante todo el lapso de la carrera. 3 periodos de pasantía, cada periodo de 120 horas. Pasantía técnica, después viene la pasantía profesional y después viene pasantía en construcción. Más o menos lo que se aspira es que el alumno pueda, en pasantía técnica, pueda conocer toda la parte legal del trabajo del arquitecto en el área de proyectos, cómo implanta un proyecto, cómo utiliza la información, esta información urbanística para su proyecto. Es decir, ¿no? Es ese trabajo inicial que hacen las oficinas de proyectos. Eso es más o menos lo que se pretende en pasantía técnica, que el alumno logre ese conocimiento y esa información. Luego viene pasantía profesional, por supuesto, vas a estar en un nivel más avanzado del conocimiento de la carrera y entonces allí viene pues la aplicación de otros espacios, de otros conocimientos, perdón. Y por último, tienes pasantía en construcción, que entonces lo que se pretende es que sea realizada en una experiencia práctica, en una obra como tal, en la ejecución de una obra, para que puedas ver pues cómo se lleva, cómo se traslada el proyecto a la ejecución, cómo es la implantación de unas fundaciones, cómo es el control del vaciado de los elementos constructivos, el armado de estructuras metálicas, etcétera, ¿no? Cómo se cuidan las juntas de construcción, cómo las diferentes normas te indican cómo debes acomodar las instalaciones, etcétera. Pues toda esa aplicación ya práctica, pero en la construcción como tal, ¿no? Eso es más o menos en líneas generales a lo que se refieren las 3 pasantías que tienes que hacer. Entonces, fíjate, de hacerla ya o hacerla aquí, tienes que buscar un organismo o una empresa donde hacerla. Tienes que conversar con la persona de ese organismo o de esa empresa para que una persona sea tu tutor industrial o empresarial, es decir, que haya una persona en esa empresa o instituto que esté pendiente de ti, te asigne actividades, supervise directamente lo que estás haciendo. Y yo pues estaría al tanto de tu evolución y estaría recibiendo información a través de tus informes, de tus notas,
de la evolución de tu pasantía. Esa persona, ese tutor industrial o empresarial, él es quien va a certificar el cumplimiento de las 120 horas y es quien va inclusive a evaluar tu desempeño. Es decir, la parte de la nota que tú vas a tener en esta materia viene de lo que el tutor empresarial indique, pues la nota con la que él considera que que mereces, pues, de acuerdo a tu desempeño. Esas 120 horas, cómo las puedes hacer? Bueno, eso ustedes se ponen de acuerdo, tú te pones de acuerdo con el tutor, cómo desempeñar esas 120 horas. Los muchachos aquí en el país, pues ellos hacen acuerdos, como ellos tienen que ir a clase, entonces ellos hacen acuerdos y van de repente mediodía, hay un día que lo tienen libre, entonces aprovechan y avanzan 8 horas completas y así van acumulando. Fíjate, yo en general, yo les sugiero siempre a ustedes que puedan realizar el cumplimiento de sus 120 horas en esta fase A de la pasantía. Como tú pudiste ver en la pasantía técnica, y las tres pasantías son iguales, están entre fase A y fase B. Entonces, yo siempre sugiero que en la fase A puedan hacer, en estas 8 semanas de fase A, puedan hacer toda la pasantía práctica en la empresa. Y para la segunda fase, la fase B, pues entonces nos aboquemos solamente al desarrollo de su informe, al desarrollo del video de presentación. Es decir, para que al final de la fase B no estén presionados, teniendo que presentar, que elaborar el informe y que elaborar el video, y además de eso, pues tengan entregas que hacer y tengan muchos compromisos de evaluación con las demás materias. Esa siempre ha sido mi sugerencia, ¿no? Claro, por supuesto, pues depende de cuán rápido ustedes puedan conseguir dónde hacer la pasantía. Así que eso es algo que tienes que tratar de abocarte para resolver ese tema. Si bien sea que la hagas allá o que la hagas aquí, tienes que abocarte para lograr definirlo y resolverlo lo más pronto posible. Tú me estarías Listo, indicando. muchísimas gracias. Adelante, dime. Adelante, Jens, dime. No, profe, muchas gracias. Las 120 horas se distribuyen en los tres periodos que comentó de la pasantía técnica, la pasantía, son 120 horas por cada una de las pasantías. Sí, son 120 horas por cada una. Ok, Ujú. listo, Sí, sí, listo. sí. Claro, como te digo, tú tienes 8 semanas en la fase A y 8 semanas en la fase B, ¿no? O sea, en realidad son 16 semanas, ¿no? Es tiempo suficiente para cumplir 120 horas, pero la idea es que ustedes traten de hacerlo ahorita en este periodo para que puedan resolver su informe y su video de presentación antes del final de la fase B, porque pues siempre terminan eh, complicados, pues con mucho que entregar y con mucho que hacer. Y la idea es pues que siempre puedan hacer un buen informe y un buen video de presentación. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo, óyense? Porque fíjate, la presentación del informe tiene un valor más allá del valor didáctico y más allá del valor de la nota, el valor evaluatorio, tiene un valor desde el punto de vista formativo, porque los informes son una herramienta que ustedes van a manejar
normalmente en su desempeño laboral como arquitectos. Siempre van a tener que estar haciendo informes de actividades, informes de desempeño, informes de desarrollo, informes de actualidad de la obra o del proyecto. Entonces, el esquema informe es un esquema que se utiliza en todas partes, y si desde ahora pues se habitúan al modelo esquemático en el que el informe los involucra, porque pues tiene una fase introductoria, una fase de desarrollo, una fase de conclusiones, una fase de información del conocimiento adquirido. Ese esquema de desarrollo del informe les permite a ustedes pues hacerse de un método o de un modelo de trabajo que es muy, muy valioso cuando ustedes pues estén desempeñándose profesionalmente en el área. El otro es el video de presentación. El video de presentación también es muy importante, bueno, porque les va a ir ayudando a ustedes pues a ir a irse acostumbrando a la presentación visual, porque eso va a ser un día a día en su vida profesional. Seguramente pues les va a tocar a ustedes exponer un proyecto, exponer un diseño, y bueno, es importantísimo que desde ahora pues vayan practicando la presentación. Claro, la presentación en este caso para nosotros, para la evaluación, no es una presentación en vivo, es una presentación grabada. Ustedes se van a grabar en video y bueno, y nos van a informar de todas las actividades que hicieron en su pasantía, los proyectos que abordaron, los aportes que ustedes hicieron a ese proyecto o a los proyectos que hayan abordado, los conocimientos que adquirieron, lo que sabían, lo que reforzaron, lo que no sabían, etcétera. Entonces, el video de presentación, aunque es grabado, pues le permite a ustedes ir practicando de una manera segura y relajada lo que es la presentación de proyecto o de desarrollo de una obra en construcción. ¿Sí? Bueno, Jenser, quiero darte las gracias por haber estado presente, por haber asistido a la clase. Estoy, bueno, a la orden para cualquier sugerencia. Quisiera saber tus impresiones con respecto a mi dinámica de clase. De esta forma vamos a estar desarrollando todas las clases con unas presentaciones y bueno, y con la participación de ustedes, ¿no? Que en la medida que sean más prolíficas, pues será más enriquecedora la clase. La idea es que ustedes no se queden nunca con una duda, con una interrogante, nunca, nunca se queden. Acuérdense que ustedes en su fase de estudiante es el momento de preguntar y de averiguar todo. Ya cuando sean profesionales, pues ya es otra cosa. Es a ustedes a lo que les corresponde decir e informar, ¿no? Así que entonces, cualquier duda que tengas o cualquier sugerencia que tengas, por favor, házmela saber por el WhatsApp o por el WhatsApp personal, como tú quieras. ¿Ves? No, profe, súper agradecido bueno, esperarme a que terminara de trabajar. A esta hora es como medio, un poquito complicado, pero a lo que haya el cambio horario, porque acá tenemos una hora menos, pero ya lo que nos ajustemos a las mismas horas, allí sí va a ser un poco más fácil. Sin embargo, eh, el tiempo de espera no va a ser tan prolongado. Claro, Pero no, me gustó mucho la dinámica y la forma como explica eh, cómo va a ser el desarrollo de la materia y considerando también que a veces un poco las leyes, porque bueno, soy abogado allí en Venezuela,
se pueden tornar un poco como abrumadoras y un poco tediosas para poder asimilarlo. Sin embargo, bueno, yo estoy seguro que se va a desarrollar con completa expectativa esta materia. Seguro, seguro, claro que sí. Y vamos a tener tiempo para ir poco a poco abordando toda la información, que no es muy densa, pero yo la trato pues de extender apoyándome con ejemplos prácticos, etcétera, de manera tal que ustedes puedan irla asimilando progresivamente y bueno, y que la vayan y que se vayan retroalimentando con ella, es decir, con su propia experiencia de lo que ustedes hacen. Muchos de ustedes tienen la fortuna de que ya trabajan en el área, ya trabajan en empresas de arquitectura y eso pues les da una enorme ventaja porque pueden pues analizar y pensar lo que conversamos en clase y lo que ustedes hacen en su propia experiencia laboral. Esa es la ventaja. Bueno, entonces damos por concluido. Bueno, nuevamente entonces muchísimas gracias. Se me olvidaba preguntarte, ¿tú trabajas desde casa o trabajas fuera de la casa? No, yo trabajo fuera de la casa. Ok, ok, entiendo. Entonces por eso tú terminas de trabajar, tienes que trasladarte a la casa para poder ver la clase. No, yo me quedo aquí mismo en la oficina. Ok, ok, En la perfecto, oficina, ajá. perfecto. Este, Tú me dices que ustedes tienen, en este momento tienen una hora mm, Menos. menos que Venezuela. Sí, por ejemplo, ahorita son Ok. allá en Venezuela las 8:15, Sí, aquí son las por- 7:15. ok, ok. ¿Y tú terminas de trabajar allá, en el horario de allá? ¿Terminas de trabajar? En de 6 el noticiero, porque soy el presentador de noticias, el noticiero es de 6 a 6:30, que en Venezuela serían 5:30. Entonces. 5 de 5 a 5:30. No, ya Ok, ok. no, mentira, mentira. Serían, 7 y 7:30 en Venezuela. De En 7 a Venezuela. 7:30 es el noticiero, que aquí serían las 6 y 6:30. Ok, ok, ok. Bueno, entonces, fíjate, yo normalmente acostumbro a la clase extenderla, o sea, iniciarla un poquito más tarde de lo que el horario que nos sugiere la universidad, porque bueno, todos siempre tienen el tema de que están en algún lado, el traslado, etcétera, el tráfico de Caracas, entonces la mayoría están en Caracas, en la capital, entonces bueno, siempre les cuesta un poco de tiempo poder llegar. Entonces, por eso yo siempre desplazo el horario, lo prorrogo hasta las 6:30, ¿no? Sin embargo, bueno, en tu caso, para que nos acompañe desde el principio lo más posible, entonces podríamos conversar con los otros dos compañeros para que pudiéramos empezar de repente por un poquito más, esperarte a un cuarto para las 7, a las Sí, 7. de hecho, empezando a las 6 de la tarde, a las 6 de ustedes, para mí serían las 5, sería bien, porque, o estaría en los primeros 30 minutos, 40 minutos, porque ya de ahí sí entro al noticiero, y hasta las 6:30, que para Venezuela serían, las 7:30. Ok, ok. Pero a las 5 o 6 de ustedes está perfecto. Ok, ok, perfecto. Bueno, entonces al contrario, debería entonces adelantarlo y hacerlo en la hora puntual de la universidad, que es a las 6. Ajá. Ok, ok. Bueno, vamos a trabajar eso con los muchachos y vemos entonces cómo hacemos. Claro, de Listo. todas formas, la clase pues siempre va a quedar grabada, además del contenido teórico que yo les coloco en el portal. Cada clase tiene un contenido teórico, unas guías de estudio que yo se las coloco en el portal y la clase grabada. De manera que entre las dos cosas, pues, si no puedes estar durante todo el desarrollo de la clase, bueno, siempre tienes la oportunidad de repasar con la clase grabada. Listo, profe, muchísimas Ujú. gracias. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu atención. Bueno, que tengas muy buenas noches
y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Igual, feliz noche, que descansen. Feliz noche. Gracias.